Estamos ya al aire y pues muchísimas gracias una vez más por unirse a la Suprema Estación, la 96.1. Este es su programa Sin Etiquetas. Estamos dentro de nuestra novena temporada y pues realmente felices de poder compartir con quienes van en su carro, quienes están en sus hogares y quienes nos escuchan también desde los diferentes soportes electrónicos. Recordarles que estamos ya a través del Facebook Live en la Suprema Estación 96.1, así como también a través de www.la961.com. Y pues realmente esperamos que puedan mirarnos, escucharnos y dejarnos también sus reflexiones sobre los diferentes temas que esta noche hablaremos en relación a los segmentos LGBTIQ+, coyuntura política y feminismos. Mi nombre es Pedro Gutiérrez Guevara y pues esta noche nos acompaña y nos ayuda también Juan Andrés Merchandes de los controles. Evelyn, bienvenida. Buenas noches con todos, con todas y con todos. Realmente un gusto compartir otro programa más de Sin Etiquetas este domingo. Ya les decía Pedro, estamos ya al aire. Ahora también pues con un cambio de horario, sabemos que los compañeros de licenciados también se están ya reincorporando desde las 6 de la tarde, entonces pues ahora les vamos a acompañar desde las 7 hasta las 9 de la noche y ya Pedro lo mencionaba con tres segmentos interesantes la noche de hoy, el segmento LGTBI, el de coyuntura y el de feminismo. Realmente esta semana también ha sido impresionante. Yo ya no sé si admirarme, reírme o llorar de lo que pasa en nuestro país. Definitivamente ya creo que es la coyuntura en la que estamos. Deja mucho que desear y pues también es parte de lo que analizaremos el día de hoy. Le mandamos un saludo a Cristina que no nos ha podido acompañar la noche de hoy. Entonces empezamos con el primer segmento, estamos con el segmento LGTBI, Pedro. Así es, muchísimas gracias, Eve. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que ha estado pendiente durante los últimos meses, un debate que se ha llevado a través de las redes sociales, criterios van, criterios vienen, sin duda respecto a las reflexiones que queremos ahora hacer sobre el uso y la puesta del lenguaje inclusivo o no sexista. Para esto nos acompañan y estamos con Daría La Maraca. Es una travesti andina, no binaria, hace comunicación desde una perspectiva transfeminista, aprende de la memoria de sus hermanaes y escribe para no olvidar. También nos acompaña Cristina Yepes, ella es candidata a PhD doctoral en antropología por la Universidad de McGill. Su trabajo de investigación se centra en el cruce entre género, sexualidad, movilidad humana, detención y deportación en Ecuador. Trabaja con metodologías interdisciplinarias desde la academia y la organización comunitaria. Para un abordaje integral de prevención de las violencias, es coautora del libro Corpografías, Género y Fronteras en América Latina del 2017. Pues tenemos invitadas de lujo esta noche y pues la idea es poder conversar sobre esta configuración discursiva de una lucha política por la igualdad que crea en el auditorio también una persistencia de una injusticia, es decir, el cambio del uso del lenguaje visto como un fenómeno político que tiene también muchas reacciones políticas, positivas y negativas. Y pues de eso hablaremos hoy en la noche. Así que quisiera iniciar pues contigo, Cristina. Bienvenida y pues tal vez dar nuestros primeros acercamientos tal vez en relación al lenguaje inclusivo, al lenguaje no sexista, porque digamos de alguna manera la ciudadanía, los políticos han aprendido durante las últimas décadas al menos a nombrar a lo femenino y a lo masculino y ha sido un gran reto nombrar a la otra mitad de la población. Hoy en día, personas que rebasan esta idea binaria del género también tienen una nueva propuesta. Así que, pues bueno, ¿cómo iniciar pues este acercamiento? Adelante, Cris. Muchas gracias, Pedro, gracias, Evelyn y todo el equipo de Sin Etiquetas. Es un gusto estar aquí, gracias a todas las personas que nos están escuchando, mirando. Y bueno, yo creo que en ese sentido, ¿no? Como tú bien decías, el acercamiento a un desdoblamiento gramatical, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablar del todos y todas se ha visto como una ganancia, ¿no? Como el nombrar lo femenino hace posible un montón de cosas, pero como tú bien decías, también deja mucho de lado y deja de lado justamente un acercamiento a una perspectiva de género no binario. Entonces yo creo que mucho de lo que se hace desde la organización comunitaria, desde la investigación feminista,
es justamente mirar cómo el lenguaje puede abrir discusiones. En ese sentido, el uso, por ejemplo, de la E, ¿no es cierto? El uso de la X. Es una parte muy importante de esta propuesta que, como bien decías, es política, ¿no? Y trae un montón de reacciones diversas, pero es también una parte pequeña de lo que realmente tiene que ver con el lenguaje no sexista, ¿no es cierto? Entonces, no es únicamente repensar el uso de lo masculino a lo femenino o estas otras alternativas, sino también eh, qué del lenguaje cotidiano, ¿no es cierto? Está perpetuando estereotipos, está, por ejemplo, reificando una visión del género como algo binario. Entonces, yo creo que desde la academia, y eso es algo que vemos mucho en los equipos de investigación, hay siempre una discusión constante, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, si tenemos una presentación escrita de un texto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el uso de la X es viable, el uso de la X facilita muchísimo y al mismo tiempo presenta una serie de discusiones. ¿Qué pasa cuando ese texto se lo pasa, por ejemplo, al lenguaje oral, ¿sí? Entonces ahí yo creo que se articulan una serie de conversaciones que tienen que ver con transformaciones también de lo cotidiano, ¿no? Con reivindicaciones histórico-políticas que son súper importantes y que desbordan, como tú bien decías, esta visión tan binaria del género, de la sexualidad, de la identidad sexogenérica como tal. Pues realmente hay varios igual sectores y espacios que hablan realmente de que la apuesta es una apuesta a que realmente el lenguaje, el cual describe la realidad como tal, trate de no ser sexista, trate de no cosificar o de que no tenga un cierto tipo de connotación machista o en este caso que pueda invisibilizar también estas identidades que no calzan en lo masculino, en lo femenino. Así que pues daría también iniciar este diálogo con tus reflexiones. Adelante, querida. Muchas gracias por la invitación, amigas y amigos de Sin Etiquetas. Yo creo que es súper importante. ¿Y por qué me refiero? ¿No? Justamente ahorita el saludo para mí es uno de los puntos más difíciles en el diario cotidiano. Yo, al igual que muchísimas personas que somos trans y que además nos autodefinimos como no binarias, sentimos como algunos episodios en la cotidianidad en la que no solamente genera incomodidad presentarnos, sino también que genera mucha incomodidad cómo se refieren a nosotras, ¿no? En mi caso en particular, serán ya casi unos 2 años que inicié un proceso de transición que ha llevado a un punto en el que me encontré con una identidad que no es binaria. La gran pregunta que se estarán haciendo quienes nos escuchan también es, bueno, han utilizado palabras como lenguaje, que sea inclusivo, que sea no sexista, que es lo no binario, ¿no? Y a mí algo que me gusta regresar siempre es a lo que experimentamos en el diario cotidiano, ¿no? Por ejemplo, es muy usual utilizar para referirnos a una mujer que no conocemos o a alguien o a una mujer que tratamos de forma despectiva utilizar el vocablo la man. Finalmente hay una inconcordancia de género bien interesante ahí y creo que sumado a otras formas de entendernos en el lenguaje, podríamos levantar un debate. Bueno, y hay una forma entonces de hablar bien, hay una forma en la que todas las personas debieran utilizar los géneros en el lenguaje, en el diario cotidiano, y a mí me gusta pensar muchísimo en historizar lo que hacemos, ¿no? Creo que el lenguaje nos genera tanto ruido y hay tanta revuelta en redes sociales, porque en la vida cotidiana nosotras ya experimentamos estos desdoblamientos de los que nos hablaba Cristina, ¿no? A mí me parece bien interesante cómo en la última década, tal como lo mencionabas tú, Pedro, pareciera que se ha incorporado, ¿no? Una de las reivindicaciones del movimiento feminista de las mujeres ha sido ser nombradas. La gran pregunta es, ¿basta eso? Pues parece que no, porque que estén nombradas nos hace pensar entonces en qué, cómo se nombran, cómo nos están nombrando, para qué utilizan, para qué se refieren a nosotras. Y a mí me gusta pensar mucho en las veces en las que utilizamos palabras en el argot que no están en el diccionario, que no se usan frecuentemente en textos escritos
y pensar cómo el cambiar el lenguaje puede significar cambiar la realidad. Para las personas trans es muy importante que nos reconozcan a partir de nuestra autodeterminación, cómo nos reconocemos en nuestro género. Y evidentemente eso pasa porque la gente logre entender lo importante que es para nosotras la utilización correcta, por ejemplo, de nuestros pronombres. Les invito a que hagan siempre una reflexión. Cuando miren a una persona trans, cuando se relacionen con una, y aún así, cuando no sea una persona trans, normalicemos una pregunta. ¿Con qué pronombres prefieres que te llamen? ¿Prefieres utilizar tu nombre? ¿Cuál es el género de tu nombre? Y en la medida de lo posible tengamos una escucha activa, atenta, ¿no? Creo que eso podría significar un gran cambio para la percepción, para las sensaciones. Así que creo que hay unas discusiones bien interesantes sobre qué significa incorporar el todos, el todas y el todes de manera crítica y reflexiva también. Hay unos límites ahí. Muchas gracias, Daría. Y justo te adelantabas a algo que quería ponerlo sobre la mesa, y es el uso de los pronombres. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Asociación Lingüística determinó que la palabra they era la palabra más importante del 2016, porque se empezaba a hablar también desde los pronombres de ellos, ellas o ellas, que podría ser la traducción al español, en este caso para las personas no binarias. Sin embargo, y aquí quisiera analizarlo esto contigo, Cristina, hay que entender también que, digamos, hay una variación de idiomas en el mundo, y hay idiomas, en este caso lenguajes, que tienden a tener de manera mucho más específica lo masculino o lo femenino dentro de sus propios lenguajes, a otros que tienden a tener, digamos, un lenguaje que no tiene género como tal, en donde existe menos problemas, al menos en este caso, cuando nombramos o enunciamos lo que estamos mirando o las identidades, las personas que viven como tal. Entonces, frente a este, que digamos ya puede ser un debate situado a nivel global, sin embargo, siempre trayéndolo al sur, trayendo y entendiendo que estamos en Ecuador, que utilizamos el castellano, que tenemos otras lenguas también como el quechua, el shuar, reconocidas por la Constitución. ¿Cuál es el reto que tenemos también, no solo con esta idea occidental de nuestro lenguaje latino, digamos, sino también esto cómo converge cuando entendemos la plurinacionalidad y cuando entendemos esta otra diversidad también que tenemos como país? Y yo creo que en ese sentido, los debates de los feminismos comunitarios, de los feminismos diversos y, y los múltiples activismos que existen, que también incorporan una visión de lo plurinacional, ¿no es cierto?, de esta diversidad de existencias sexogenéricas también, nos han traído muchísimos aprendizajes, como decía Daría, de lo que vivimos en el cotidiano, ¿no es cierto? Una discusión que yo tengo constantemente, por ejemplo, con mi mamá, con quien, bueno, yo crecí con papá y mamá, ambos ejerciendo medicina. Y una de las discusiones constantes era justamente lo que se atribuye tradicionalmente a lo masculino o a lo femenino, ¿no es cierto? Entonces, entender que exista una mujer médica era muy difícil, ¿no? En el tiempo en el que mi mamá estudiaba. Incluso ahora vemos que es así. Hay frases muy comunes y lo vemos ahora en el día a día con la emergencia sanitaria, el decir los médicos y las enfermeras, por ejemplo, que se ven como frases inocuas, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver que ahí hay una serie de supuestos, ¿sí? Sobre lo tradicionalmente masculino, lo tradicionalmente femenino, las desigualdades y las relaciones de poder, ¿no? En estos cargos o en estas profesiones. Entonces, en ese sentido, yo creo que, como bien decía Daría, partir desde lo cotidiano nos ayuda muchísimo. Y ahí la diversidad lingüística que nosotros tenemos con lo que cotidianamente estamos, por ejemplo, utilizando palabras del quichua que incorporamos al español, ¿no es cierto? Hay formas del lenguaje que son muy flexibles y que son muy móviles, y otras que nos parecen bastante más rígidas. Entonces eso es interesante, como nos mencionaba Daría, irnos fijando en qué de nuestro lenguaje lo consideramos más móvil, ¿sí? qué,
qué cositas resuenan más con nosotras, con nosotros, y que otras nos parecen extrañas. Entonces, incluso con el uso del they, a pesar de que parezca una cuestión como homogénea o muy aceptada, también hay sectores que se resisten en la academia, por ejemplo, en inglés, al uso del they como un pronombre inclusivo. Y una de las discusiones que uno escucha mucho en ese sentido es la concordancia gramatical, por ejemplo, ¿no es cierto? Ir hacia una discusión que tiene que ver con una visión del lenguaje muy rígida, ¿no? O una visión de lo correcto en el lenguaje, que era justo lo que mencionaba Daría. Entonces, yo creo que pensarnos desde lo cotidiano, como tú bien decías, Pedro, desde el sur, desde cada una de nuestras localidades también es muy interesante en ese sentido, porque nos permite justamente repensar que de lo que estamos diciendo reifica, ¿no? Formas binarias, por ejemplo, de entender el lenguaje, como les contaba con este ejemplo, pero también que el lenguaje no sexista probablemente va bastante más allá de este desdoblamiento gramatical, por ejemplo, que es un buen punto de partida, pero como Daría nos decía, deja un montón de incógnitas, un montón de preguntas, y pensar que basta, ¿no? Con simplemente cambiar o adoptar una serie de palabras para que el lenguaje no sexista sea parte de nuestra cotidianidad, yo creo que es bastante utópico, ¿no? Hay muchísimo más trabajo que hacer en el cotidiano. Y ahí yo creo que las reflexiones sobre, por ejemplo, todo esto que consideramos un lenguaje no tan correcto, puede aportar muchísimo, ¿no? Este lenguaje que ha sido visto como disidente, por ejemplo, este lenguaje que no necesariamente se adapta a las normas. Ahí tenemos una serie de discusiones sobre lo normativo del lenguaje, sobre justamente estas instituciones, ¿no es cierto? Hay instituciones que se resisten a una propuesta de lenguaje inclusivo y una propuesta de lenguaje no sexista, justamente apelando a una supuesta corrección, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es interesante como partir de qué entendemos como correcto, como normativo y demás. Y recuerda lo que tú dices, Cristina, también es interesante, bueno, ya desde un punto de vista más social, creo yo, también entender que el lenguaje se vuelve una construcción, ¿no? Es una construcción de las personas, de quienes vivimos en la sociedad, de quienes lo vamos creando y lo vamos adaptando. En Cuenca se sacó ya 2 versiones del diccionario de la lengua morlaca, porque los cuencanos tenemos una manera muy peculiar de hablar y utilizamos palabras que no son comunes en el resto del país, y pues ahora tenemos nuestro propio diccionario. Entonces es interesante ver cómo se pueden ir haciendo estas adaptaciones. Cuando Daría decía el tema de que no basta con ser nombrado, sino cómo te están nombrando, yo recordaba 2010, 2012, cuando nosotros participábamos en eventos latinoamericanos y llegábamos a esta construcción conjunta de cómo queríamos que nos llamen, de cómo queríamos ser tratados y tratadas todas y todos ahí. Entonces, claro, teníamos algunas compañeras que nos decían, yo no me identifico ni con que me digan chico ni con que me digan chica, me puedes decir chique, y era muy rico este ejercicio justamente de entender la identificación de la otra persona desde su sentir, ¿no? Del por qué te está pidiendo y te está diciendo esto, y te estoy hablando 8 años atrás. Entonces, claro, esta misma lucha que ha tenido el movimiento feminista de decir lo que no se ve, no se nombra, y la A como un tema de reconocer a la mitad de la población, creo que es también una lucha súper válida ahora hacerlo en un tema mucho más inclusivo y mucho más diverso desde esos sentires. En ese, yo me emocioné con esos recuerdos. En ese sentido, Daría, ¿qué pasa, por ejemplo, qué le podemos decir a las personas que muchas de las veces dicen, bueno, se están peleando por el uso de una letra, sea la A, sea la E, cuando hay cosas de fondo como que no tienen acceso a educación, como que no tienen acceso a salud,
como que el tema del trabajo es deficiente, ¿por qué la lucha no se enfoca más allá que a una letra? Gracias, Evelyn. Y justo pensaba en poner algunos ejemplos prácticos con los que puedan fácilmente conectar quienes nos están escuchando. A mí se me viene mucho a la memoria cuando cursaba la escuela que mi profesora se refería siempre a las reuniones de los padres de familia, pero cuando íbamos quienes estudiábamos y entrábamos por mala suerte ahí al salón donde estaban reunidos los padres de familia, el 90% eran mujeres, ¿no? El 90% eran las madres, eran las hermanas mayores, eran las abuelitas o eran las tías de quienes estaban estudiando. Pero la reunión siempre se llamaba de padres de familia. Y la gran pregunta ahí es, bueno, entonces lo único que bastaba era con cambiar, ¿no? Que sea la reunión de mamitas, la reunión, no, porque cada vez que se utiliza el genérico para nombrar a muchas mujeres juntas, siempre quedan vacíos, ¿no? Bueno, las mamitas entonces, bueno, pero las mamitas no se pueden reunir solas porque como ellas no manejan el dinero, como las mamitas de la casa no se hacen cargo de todo, entonces las decisiones siempre van a pasar por alguien que ejerce el poder, como por ejemplo el padre. Y ahí yo creo que hay unas reflexiones bien interesantes que pueden hacer quienes nos escuchan, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes llegaron a un mismo sitio, se encontraron con sus amigas y sus amigos, y ustedes saludaron y dijeron hola a todos, hola, hola mis amigos, ¿no? Pero más de la mitad estaban mujeres, y aun cuando esté solo una, ¿qué significa? ¿Qué connotación le damos cuando nos nombramos desde el genérico masculino? Bueno, pues es una visión en la que el centro de todo es el varón y por lo tanto muchísimas de las características y de las experiencias de vida que sienten, que perciben las mujeres son borradas. Ahora yo digo, pasemos a la siguiente fase, ¿no? ¿Qué pasa si la discusión no es solo cambiar, como tú nos decías? No, pareciera que solo es cambiar la letra A por y por la E, incluirnos siempre y siempre nombrarnos. La gente cuestiona muchísimo desde los ámbitos gramaticales cómo el lenguaje tiene que ser funcional, tiene que servir. Y yo pienso en dos momentos, ¿no? El primero es la poesía juega muchísimo con el lenguaje todo el tiempo y nos invita a crear unas imágenes que casi siempre no son fáciles de encontrar en la naturaleza y en la realidad absoluta, en la concreta, ¿no? Y la posibilidad de la poesía es que crea otros mundos, unas imágenes que están por fuera de. La gran pregunta es, las mujeres, las personas trans, las personas LGBTI, estamos en este mundo y somos súper concretas, pero necesitamos contar experiencias de vida que no suceden y que no están representadas en el cotidiano. Por lo tanto, necesitamos hacer como la poesía, crear otras imágenes y crear otros mundos. Pero también hay la otra discusión. El lenguaje tiene que ser rápido, concreto, claro. No se puede dar vueltas. Y ahí yo, y creo que muchísimo del movimiento que discute por un lenguaje no sexista, piensa que hay opciones. Y frente a decir todas, todos y todes, y generar ahí como unas palabras que son en exceso, invitarles a economizar el lenguaje desgenerizándolo, ¿no? A mí me parece bien interesante el ejemplo que nos ponía Cristina, lo que significa y lo que connota que se nombre al grupo de personas que ejercen el cuidado en los hospitales siempre como las enfermeras, pero evidentemente hay hombres en ese grupo, pero la carga de dominación que existe sobre quienes cuidan a los pacientes, quienes cuidan a quienes están enfermos, siempre es hacia las mujeres. Siempre las mujeres solo pueden ser enfermeras, mientras que el gremio de los médicos profesionales siempre va a estar dominado por hombres. Y yo creo que ahí hay unas soluciones, ¿no? Por ejemplo, y muchos manuales de redacción nos invitan a pensar, desgenericemos quienes se dedican a la medicina, quienes cuidan desde la medicina, y podemos continuar, porque ahí creo que hay un límite, ¿no? La economía. Y en otro lugar también pienso que es posible pensar las realidades desde otro lugar. Cuando se refieren a las personas trans, es muy común que para referirse a las mujeres trans, los medios de comunicación y también los investigadores se refieran como los trans, marcando que son personas, que son hombres vestidos de mujer. Y ahí hay creo que unas potencialidades del movimiento transgénero de las mujeres para reconocer nombrarnos desde el lugar en el que hemos decidido significa que hay otro enfoque y ahí hay una posibilidad. Sobre todo el lenguaje se discute no en relación a los objetos, como es muy común escuchar las burlas, ¿no? Bueno, ¿y ahora cómo vamos a nombrar a los objetos, las mesas?
pero desde otro lugar creo que aquí hablamos de personas y ese es un enfoque muy importante. Las personas tienen que ser nombradas y para finalizar yo creo que hay que hacer memoria, ¿no? Creo que el movimiento indígena nos lo ha dicho constantemente. Tienen que nombrarnos y tienen que nombrarnos en los términos en los que exigimos. El movimiento afrodescendiente lo ha dicho, tienen que nombrarnos y tenemos que existir en el lenguaje, ¿no? A mí me parece bien importante hacer una reflexión desde esos otros lugares. Creo que la lucha por las condiciones de vida, por ejemplo, de las personas trans, de las mujeres, del movimiento LGBT y de otros, pasa por empezar a nombrar nuestras realidades desde el lugar en el que lo hacemos nosotras y cómo lo vivimos. Lo decían ya hace un momento y realmente es la normatividad, la idea de poder ver que realmente hay reglas que seguir dentro del lenguaje o hay reglas para tener que usar cuando se enuncian las personas o nos enunciamos, pues realmente han habido varios casos concretos, ¿no? El debate de una institución que sabemos que tiene una estructura heteropatriarcal y que sabemos que es la RAE, por ejemplo, así como las universidades también, en esta idea de no problematizar tal vez o reflexionar, ahondar una reflexión ahí también de cómo estamos construyendo el lenguaje, ha llevado a que exista también una polarización que de una u otra forma ha hecho del lenguaje inclusivo o no sexista que sea de ataque también de discursos de odio, por un lado, en el cual obviamente esas identidades que no se quieren nombrar son identidades o personas que no están vistos bien dentro de la heteronormatividad, ¿no? Por un lado. Y por otro lado también, se ha visto, digamos, ahora que se habla mucho de esta cultura de la cancelación, por ejemplo, de cancelar o de invisibilizar o de simplemente censurar a una persona cuando esta persona empieza a hablar en un lenguaje inclusivo o no sexista, porque dicen, no, si ya dijo nosotros o si ya mencionó a las trabajadoras y los trabajadores, no me interesa lo que esa persona vaya a decir. ¿Cuáles son los retos ahí también, Cristina, para la gente que nos escucha, ¿no? Sí, yo creo que como decía Daría, también hay un montón de posibilidades pensando en opciones que vayan más allá justo de este desdoblamiento del os, as, ¿no es cierto? Que generalmente se le asocia con el tedio, ¿no es cierto? Con la repetición, con una visión que va en contra de esta economía del lenguaje, por un lado, y como tú decías, Pedro, incluso en universidades en las que yo he trabajado, hemos visto que incluso al momento, por ejemplo, de redactar correos electrónicos, o sea, ni siquiera en una interacción en persona, ya se ve una serie de ataques a las personas que están utilizando formas del lenguaje sexista. Perdón, aquí están haciendo arreglos en el edificio. Me avisan si es que el ruido les molesta mucho, pero en ese sentido, lo que hemos visto como estrategia es justamente hacer alianzas, ¿no es cierto? Vamos a ver que en las instituciones en las que trabajamos o con las personas con las que nos relacionamos, podemos tener un interés común. Probablemente haya personas que tal vez no han tenido un acercamiento mucho más profundo que justamente este desdoblamiento entre femenino y masculino a lo que podría ser el lenguaje no sexista y presentar las posibilidades es una postura interesante, ¿no? Ahora, cuando hay ataques y lenguaje que incita al odio, por ejemplo, yo creo que como Daría decía, hacer memoria es algo que no nos vamos a cansar de hacer, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos dicen el lenguaje en masculino es no marcado, ese es uno de los argumentos que yo más he escuchado dentro de la academia, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, el uso del masculino y el femenino no es necesario. El uso del femenino no hace nada más que justamente ir en contra de esta economía del lenguaje. Y ya esos argumentos nos dan un montón, digamos, de alguna forma nos dan más razones para seguir discutiendo, para seguir poniendo estos temas
sobre la mesa, porque justamente el creer que puede existir una forma de lenguaje no marcado ya nos muestra esta primera capa de prejuicios, ¿no es cierto? El seguir pensando que el masculino de alguna manera, ¿no es cierto?, es, entre comillas, neutral, o abarca justamente todas estas existencias que justamente hemos dicho que desbordan, ¿no? Esta forma de lenguaje visto como correcto. Yo ahí creo que justamente mirar las maneras, digamos, más creativas o las maneras más empáticas incluso de empezar discusiones, conversaciones, esa puede ser una vía muy importante, ¿no es cierto? Como tú bien decías, Pedro, ha generado una polarización que no necesariamente ayuda a la discusión y hemos visto, por ejemplo, en instituciones que deliberadamente se rehúsan a la utilización del lenguaje no sexista, que hay una serie de vacíos, ¿no es cierto? Y hay algo abajo, ¿sí? Hay una serie de desigualdades que no se discuten, por ejemplo, o hay una cultura, una serie de patrones que están reificando estas conductas heteropatriarcales, como tú bien decías, y ahí tenemos que seguir poniendo el debate del lenguaje no sexista como una prioridad, porque justamente apunta, ¿no es cierto?, a muchos otros temas, a muchos otros problemas y a muchas otras luchas. En ese sentido, yo creo que tejer alianzas es muy importante y también traerlo a lo cotidiano, ¿no es cierto? Justamente lo rico de estas experiencias que hemos compartido hoy es que nos traen de vuelta al día a día, ¿no es cierto? Al metro cuadrado de cada uno, de cada una y una de nosotros. Solamente tenemos algunos comentarios y preguntas también a través de Facebook. Daría ahí un poco, hemos visto también que en la academia, no solamente en el tema de cómo se escribe, ¿no? Sino también de cómo te refieres a las personas, como ya lo decías antes. Nos hacían una pregunta de cómo hacer cuando la academia aún sigue educando desde esta visión de lo que es natural, de lo biológicamente correcto, de lo natural y hablando y construyendo supuestamente educación desde ahí. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿No? Si tenemos profesoras, profesores, docentes que están justamente escribiendo, generando contenido, generando investigación y que no están teniendo un enfoque o que no están justamente trabajando pues en este marco del lenguaje no sexista. Y también ahí muchas de las veces hemos escuchado y también en algunos comentarios, decir, pero es clarísimo, es cuestión de que entren a la página de la RAE y vean, o sea, dónde se pierden. Muchos lingüistas nos refieren siempre a la RAE, olvidando que si buscamos significados, por ejemplo, como zorro y zorra, nomás ya eso cambia muchísimo la connotación de lo que significa lo uno y la otra, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo ya en el diario vivir, para conectar con lo último que decía Cristina, hacemos, si tenemos estos espacios educativos en donde no se da importancia aún a desnaturalizar no solo el lenguaje, sino las convivencias? Justo me traes a colación algo bien interesante porque en la universidad recuerdo que una de mis asignaturas, casi al finalizar la carrera, yo estudié comunicación, se denominaba escritura creativa. Y hace poco encontré uno de los ensayos que nos enviaron como tarea de final del curso y recuerdo que yo ya estaba muy incómoda con que en el aula y en la propia universidad el masculino genérico siempre nos nombre a todas las personas. Y yo lo que decidí hacer, y evidentemente no se me ocurrió a mí, no fue una idea original, es que la encontraba en los foros de internet, la encontraba junto con otras profesoras. Dije, bueno, si pareciera que soy la única persona que en el aula se quiere discutir eso, que pongamos la discusión en los términos más formales posibles. Así que el ensayo de escritura creativa, que era un tema libre, decidí hacerlo sobre lo generizado del lenguaje. Y claro, yo recuerdo las anotaciones de mi profesora, una poeta, que me decía en el título, me decía, no entiendo, aquí hay errores ortográficos, no entiendo por qué escribe así.
Pero mientras el ensayo iba avanzando y se iban presentando argumentaciones, utilicé como la poesía y tomé alguna poeta que escribía en neutro, la profesora al final del ensayo me decía, por fin acabo de entender lo que no entendía al inicio, ¿no? Después de una argumentación, después de una bibliografía, pero eso me hizo pensar muchísimo en el tiempo que invertimos las personas LGBTI, las mujeres, para luchar por algo, ¿no? Por algo que parece básico, por nombrarnos y nombrarnos en nuestros términos. A mí me parece bien interesante, por ejemplo, ahora que lo mencionabas, ¿qué hacemos? ¿Qué estrategias proponemos para? Bueno, creo que hay que hacer unas críticas desde un enfoque que sea más amplio, ¿no? Yo les decía al inicio que no basta con que un texto, un comunicado oficial, una publicidad de una marca que nos quiere vender algo, eh, nombre los y las o por ahí utilice una X. Creo que podemos ir al fondo, ¿no? Cuando un estudio científico, cuando una utilización de datos y estadísticas no nombra a las mujeres, pero además no las investiga y no encuentra sus experiencias de vida, no nombra a las personas LGBTI, pues le carece o carece de la mitad de la experiencia de todos los seres humanos, ¿no? Entonces yo lo que creo es que la postura, las reflexiones sobre el lenguaje que sea inclusivo o no sexista pueden abarcar el contenido y el fondo de un mensaje. Y ahí creo que hay unas apuestas bien interesantes, porque ¿qué significa si nos comenzamos a poner una lupa sobre todos los comunicados, las leyes, los textos que se escriben y que nos rigen, ¿no? A mí algo que siempre me hace mucho ruido es cuando las personas que todavía no están como muy familiarizadas con los términos de género, con el feminismo, eh, bueno, se quieren referir a las personas del LGBTI, nos dicen los LGBTI, como si una persona pudiera abarcar en sí misma y ser al mismo tiempo una mujer lesbiana, un hombre gay, una persona trans, intersexual, queer. Y yo pensaba y digo, creo que es más fácil empezar despacito, vamos a nombrar, ¿no? Entonces las mujeres se nombran a sí mismas como mujeres lesbianas, como mujeres bisexuales, los hombres gays, la posibilidad de las personas trans es más diversa. Creo que hay una posibilidad ahí en la riqueza. Frente a la economía del lenguaje, nombrarnos absolutamente siempre. Y creo que es importante, Cristina ya lo decía, historizar significa dotarle de contenido a la historia. Y recordarles a quienes nos escuchan, ¿no? Hasta el año 97, la Constitución ecuatoriana recogió un artículo y un inciso, el 516 y el inciso era el 2, que penalizaba la homosexualidad. Y ahí hay varias lecturas, pero quisiera centrarme en dos. La primera es que se criminalizaba a los hombres mayores de edad que entre sí mantengan una relación sexual entre 4 y 8 años de cárcel, pero era una relación consentida entre dos adultos hombres. Y al mismo tiempo pensar que ese artículo que criminalizaba la homosexualidad hasta nada más de hace 23 años no nombraba a las mujeres lesbianas. Y creo que eso no es menor ni es una casualidad y tampoco es una suerte, porque el no nombrarlas ha significado durante muchísimo tiempo que aunque no hubiera estado penalizado en lo legal, haya sido criminalizado y llevado a la clandestinidad sus experiencias lésbicas, que hayan sido borradas de la historia como si nunca hubieran existido. En el caso de los hombres gays y de las personas trans, el llevarnos a que con el lenguaje estemos condenadas a vivir opresiones, discriminaciones, marca nuestras vidas. Así que las discusiones sobre el lenguaje, y lo propongo así, más allá aún de los términos formales, de las discusiones a través de memes en las redes sociales, creo que puede impactar sobre la vida de las personas. Y eso es muy importante para quienes nos escuchan. No le toma mucho tiempo preguntar a la siguiente persona LGBT que vea cómo decide nombrarse y autodenominarse, y no le tomará mucho tiempo que en los documentos que usted vea, en los mensajes que encuentre, se haga la pregunta. ¿Quién hizo ese mensaje? ¿Es una mujer? ¿Es una persona LGBTI? Quien hizo ese mensaje pensó en que el público es muchísimo más diverso y amplio que solo los hombres y en la posibilidad de nombrarnos como protagonistas de nuestras experiencias de vida. Si no quieren cambiar el lenguaje, pues bueno, vamos a escribir, porque no les estamos pidiendo permiso, ni a la RAE ni a los autocorrectores de Internet. Muchísimas gracias, Daría. Y yo creo que el cierre final tuyo responde a las últimas preguntas que hemos tenido, al menos en el live de Facebook.
y que nos hablan y nos dicen, primero el reclamo debería ser el cambio a la RAE. Nosotros como profesores seguimos normas y no podemos deformar las leyes y disposiciones de la RAE, pero lean, la Real Academia de la Lengua es muy clara sobre la inclusión, nos dice Estuardo Rodríguez, y realmente también otras personas que nos hablan que todas las personas somos seres humanos, independiente de nuestra orientación sexual como tal. Entonces, que estaría más validado esta forma, digamos, genérica de utilizar el lenguaje, o en este caso de desgeneralizar, digamos, y hacer un uso de una economía del lenguaje. Este es un tema que tiene mucho, creo, aún para poder profundizar, y más bien agradecerles por este primer acercamiento que hacemos con la gente que nos escucha, tanto a ti, Daría, a Cristina también, y entender que el uso inclusivo, no sexista del lenguaje no es una cuestión, digamos, de entender que es solo una letra. Ahí es una enunciación, es visibilizar identidades, es visibilizar que a través de esas identidades y de esas personas como tal, hay muchos otros derechos que de la mano van siendo también, en este caso, pues invisibilizados o que no son garantizados por el Estado. Entonces, como ver nuestra personalidad y como cuando nos vemos en el espejo, el nombrarnos sin duda es algo muy importante, y el nombrarnos correctamente, como lo ha dicho Daría, seguirá siendo el reto. Así que agradecerles, Daría, Cristina, muchísimas gracias a todas, a todos, a todos quienes nos han seguido también, y pues esto, Eve, nos lleva a nuestro segundo segmento. Así es, Pedro. Pues realmente agradecerles, Cristina, Daría, por acompañarnos. Estamos ya también con nuestra invitada y nuestro invitado del segundo segmento.